todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva temporada de Naturalmente Sostenibles. Estamos, como siempre, junto a Juan de Solminiac, que es socio de Consoul, aquí acompañándonos para tener una serie de capítulos en esta temporada para seguir hablando sobre la sostenibilidad en la empresa. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, tú, Carla. Nuevamente aquí reunidos para conversar de temas muy interesantes, como bien dices tú. Así que muy emocionados de volver a vernos, porque tiempo no nos veíamos. Pero no, con muchas ganas de seguir con este programa, de darle mayor continuidad a todos estos contenidos. Y nada, preséntanos a quién tenemos hoy día de invitado o invitada. Nuestro capítulo de hoy vamos a estar enfocados en algo que no habíamos hablado en la primera temporada, que es el foco y la patita de las inversiones. La inversión sostenible. Hay todo un contexto, sabemos que la sostenibilidad en la empresa, cuando tiene también toda una patita o sea, tienen que estar las lucas metidas en esto, ¿verdad? Y si los que invierten... Convengamos que sin que esto no tenga un retorno, no existe la sostenibilidad. Exactamente, y si los que invierten no están apostando por esto, como que, o sea, es un eslabón de la cadena que es básico. Y para eso, nuestra invitada de hoy, que la vamos a agregar inmediatamente al escenario, estamos junto a Tamara Palomo. ¿Cómo está ahí, Tamara? Hola Carla, hola Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Gracias por invitarme. Pero de nada, voy a hacer una pequeña reseña de Tamara para los que no la conocen, pero probablemente todo el que está metido en el mundo de la sostenibilidad y las inversiones probablemente conocen a Tamara Palomo. Ella es ingeniera comercial con un magíster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y además un diploma en gestión financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya tiene más de 11 años de experiencia en el mundo de las inversiones y desde fines del 2021 ella es portfolio manager de acciones latinoamericanas. Además, jefe de inversiones sostenibles desde el 2019 en Vice Inversiones, administradora general de fondos. O sea, hay un currículum, hay un rol, hay una experiencia que es demasiado interesante para que podamos conversar sobre la patita del mundo financiero relacionada al tema de la sostenibilidad. Y ahí al tiro quiero hacerte el pase, Tamara, un poco para entender. La sostenibilidad es un tema que hoy día está en desarrollo, hay muchas cosas que están evolucionando, hay ciertos conceptos, hay cosas que están ocurriendo. Y entonces, ¿cómo ves tú y cómo ha sido también tu llegada al mundo de la inversión sostenible, que es algo mucho más específico y quizás es una industria también mucho más tradicional, que a lo mejor también cuesta un poco más hacer una movilización hacia el tema de la sostenibilidad? Sí, de todas maneras, yo de hecho, bueno, yo vengo de las inversiones como tal, así, yo partí como analista de inversión de renta variable, veía empresas small caps en un principio para un fondo de inversión, partí en Vice también y luego, bueno, también empezamos a ver un poco más de renta variable más internacional y con el tiempo comencé como a un poco sentir de que estaba en un mundo de que transferíamos recursos de un lado para otro y no había tanta creación de valor que tuviera como un impacto significativo en la sociedad. Entonces, eso me hizo como que un poco decaer en la motivación hasta que realmente me encontré con que existía como un nexo en que estos dos puntos se unían, en que se podía contribuir a la sostenibilidad y que de hecho el mundo financiero o el mundo capitales era esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, era esencial para lograr lo que es una transición verde, lo que es una manera de hacer las cosas que permita tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Cuando me di cuenta de eso, dije, entonces quizás donde yo pensaba que estaba mal ubicada, todo lo contrario, estoy en un lugar donde se puede hacer mucho, y de hecho muchos empiezan a hacer algo desde la casa y en ese tiempo me acuerdo que salió también una columna de Parrado en el Mercurio que me impactó mucho, que hablaba de que él citaba una conclusión del Banco Nordea que decía que en el fondo nada contribuye tanto como invertir en fondos sustentables y que aunque yo, por ejemplo, sea eficiente en reducir mi huella personal, en consumir menos carne, en usar menos transporte público, usar menos agua, etcétera, el mover tus ahorros personales a fondos sustentables tenía como un impacto de 27 veces más. Entonces, yo dije, bueno, acá es donde tenemos que entonces trabajarlo y la verdad es que igual en ese tiempo fue fundamental
el impulso que me dio el jefe que tenía en ese tiempo, que fue Mario Barrera, que ahora está en FECUPRUM, que un poco me dijo, bueno, tú quieres esto, proponlo. Y claro, es difícil porque de repente hay organizaciones que, en el caso de nosotros, no solamente es la administradora de fondos, sino que colgamos del banco y el banco Vice a su vez de Vicecorp, y es una estructura organizacional un poco más grande y por ende requería más pasos para poder proponer, poder hacer, por ejemplo, lo que en ese minuto decidimos hacer, fue de proponer sin firmar los principios responsables, los PRI. Y bueno, y eso era fuerte porque en el fondo un compromiso público que implicaba también cambio en políticas, cambio en la manera Y en ese momento, perdona, ¿había agua en la piscina para hacer eso? ¿Había, Mira, o el fondo fue, O como quizá, ese cambio y ese proceso es súper interesante? bueno, yo creo que justo se estaba empezando a generar, o sea, obviamente hubo algunos pioneros que partieron mucho antes, Governor partió mucho antes firmando, me acuerdo que el primero en firmar en Latinoamérica, Itaú en Brasil, pero Brasil quizás estaba incluso un poco más avanzado y lo que es, en PRI le llaman como Spanish Latam, estaba mucho más, era en una etapa más incipiente. Entonces, recuerdo que empezamos a mirar estos temas y luego fue el 2018 que firmó Moneda adhirió. Y eso también nos ayudó a nosotros a poder proponer esto porque es difícil ser como cabeza de flecha en el fondo. Entonces, además que ya había mucho como research de surveys afuera, encuestas, de que a los millennials esto era importante, también encuestas o investigaciones que reflejaban el cambio generacional que iba a haber, o que también iba a haber más dinero manejado, más AOM, gestionado profesionalmente en manos de mujeres, y a las mujeres sí, estos temas les importa más. Entonces, tanto por el lado de cliente, agente financiero, era algo que se iba a empezar a dar, y también, bueno, la misma fuerza de trabajo, o sea, los mismos jóvenes interesados en trabajar en finanzas, de repente esto también era algo que les agregaba un interés más profundo. Entonces, yo creo que era un buen momento, lo propusimos y comenzamos bueno, primero el gerente, después gerente general, después gerentes divisionales, después gerentes del banco, directorio, etcétera. Entonces fueron hartas etapas, entonces tardamos un poco más, pero en el fondo también eso te permitía como que la organización estuviera alineada en que todos estaban enterados de que estábamos optando por esta estrategia y por firmar estos principios, y eso también era transformacional. Y además que eso también llevó a que el día de mañana lo pudimos presentar incluso a la aseguradora, y también Vicevida fue la primera aseguradora en firmar los PRI. Entonces, algo mucho más de la organización, algo más grande, entonces fue súper Bueno. interesante y bueno. Y bueno, y después de eso comenzó el trabajo. Uno no es solamente firmar, sino que después el trabajo de cambiar políticas, cambiar metodología, hacer un modelo de cómo integrar ESG para el análisis de emisores, y eso también fue una etapa desafiante, pero entretenida. oye, Tamara, claro, ahí justamente quería entrar yo en esa conversa, porque a uno como consultor también, o sea, una cosa es tener las políticas y otra cosa es generar la cultura. Y ese es como ya el resultado de todo el camino que tú más o menos has ido ahí trazando. Pero yo creo que también, si brevemente, nos puedes contar de cómo fue ese proceso para ir cautivando a las personas para que fueran adhiriendo al interior del banco, porque esto es una batalla que uno tiene que ir, o sea, una guerra que uno tiene que ir ganando pequeñas batallas y que al final desencadena lo que tú dices, porque aquí hay que convencer. ¿Cuál fue esa palanca que tú dijiste, ya, mira, esta fue la palanca que yo movía al interior y que provocó que esto agarrara vuelo al interior de la... Porque hay mucha resistencia a esto. Claro. Bueno, yo creo que más que proponer esto como algo transformacional, nosotros empezamos a buscar como de qué me puedo colgar de lo que hoy día es Vice, como
qué es Vice, qué es Vice Corp, cuáles son sus compromisos, cuál es la estrategia que ellos se proponen, tienen un reporte de sustentabilidad, bueno, qué es lo que establece ese reporte, y empezamos como a buscar cómo alinearnos a la esencia de lo que busca hacer Vice Corp. Y en el fondo ahí encontramos, a Vice de hecho era de las pocas holdings que tenía como un reporte de sostenibilidad que estuviera bajo GRI en ese tiempo, que en Chile no eran tantas compañías. Entonces, y claro, el reporte también establecía ciertos principios y también algo que, no sé, hablaba, por ejemplo, de responsabilidad social, de que en el fondo es consistente con los valores corporativos y tratar de difundir en los grupos de interés de la sociedad, promover la sostenibilidad. Entonces, como que entendía su rol social como holding y que tenía esta visión de la viabilidad de la actividad en el largo plazo. Entonces, todo eso como que nos tomamos para decir, ok, esto no es algo distinto, esto es continuar este camino y además linkeado un poco con la innovación, con las nuevas tecnologías, con la evolución de las necesidades de los clientes, del conocimiento de nuestros clientes y de buscar satisfacer sus necesidades. Entonces, como que ahí fuimos como alineando y por otro lado, esto también lo propusimos como algo que era un win-win. O sea, en el fondo es, tú vas a estar gestionando mejor tus riesgos porque vas a estar menos expuesto a emisores que el día de mañana te puedan sorprender con alguna controversia en estos temas, que pueda acercar el valor de su bono, de su acción, etcétera. Pero a la vez también, en el fondo, busca retornos que sean más sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, como que ellos Oye, entendieron que este era un win-win y pudieron hacer el link de sí, estos somos y esto es solo ganancia. Oye, ahí me quiero detener en algo, como empezaste a hablar ya de retorno y del tema más puro y duro del negocio. Harto como una frase muy típica que uno escucha, como que no necesariamente los proyectos o la sostenibilidad es rentable, ¿verdad? No sé si es algo, una frase ya como más antigua, media pasada de moda, o si todavía hay que convencer a muchas personas que la sostenibilidad sí compite en el fondo y sí es rentable. Ahí me gustaría empezar a profundizar un poco y cuál es esa mirada ya como más de la línea financiera y la última línea para efectivamente los fondos que tienen foco en sostenibilidad son igual o más rentables, como ahí es más el tema desde el negocio Oye, mismo. Carla, y en ese sentido también, ahí para ponerle una cuota más a la conversa, que quizás la sostenibilidad en el mundo financiero viene a romper un poco ese paradigma de mayor riesgo, mayor retorno, porque al final lo que uno trata de hacer es disminuir los riesgos, pero que el retorno sea mayor, ¿cachai? Entonces viene a romper un poco esa definición que dice a mayor riesgo, mayor retorno. Hoy día la sostenibilidad se encarga de disminuir, de mitigar los riesgos que tienen las empresas, de modo que sean más rentables en el futuro. ¿Qué tan cierto es todo esto, Tamara? Mira, la verdad es que no es algo obvio, es algo que todavía hay que tratar de explicar y explicarlo bien. Hay mucha confusión respecto del tema porque, claro, es súper fácil pescar un ETF ESG, otro que no, y decir, oye, el ESG me ha dado menos en rentabilidad los últimos, no sé, 2 años, y también depende del horizonte de tiempo que tome. Y Claro, porque, claro, siempre los datos decimos que dependiendo de cuál es la teoría que tú crees, podés agarrar los datos y te van a validar siempre la propuesta a la que tú Claro, quieres ir. Claro. hay sí, muchas posiciones totalmente. O para sea, todo. nosotros lo vemos mucho en finanzas. O sea, de repente un mismo gráfico, si tú le pones ahí unos canales, le puedes decir que esto va a subir o va a bajar. O sea, puede ser muy tendencial la información que tú des a partir de datos que son crudos Ya, pero poniendo la pelota contra el piso, como hablando de rentabilidad y sostenibilidad en el mundo de la inversión. mira, es que yo creo que eh, hay hay mucha mala comprensión de cómo esto se aplica realmente. O sea, si hay gente que cree que esto es simplemente invertir en tecnológicas versus empresas oil and gas, está equivocada. Eso es una estrategia de muchas. Entonces, Mm. primero tenés que meterte ok, hay muchos tipos de estrategia de ESG. ¿Cuál es la estrategia que a mí me acomoda? Si tú quieres priorizar valores y no rentabilidad, entonces tú puedes excluir segmentos completos, pero tampoco es algo que tú vas a tener un impacto con eso. Y por otro lado,
nosotros lo que hacemos, por ejemplo, lo que decidimos seguir como estrategia es más bien una integración. O sea, yo como que analizo los costos y veo si estos riesgos eventualmente al final sobrepasan la expectativa de retorno, y si es así, yo decido no invertir o invertir si es que en realidad todavía el exceso de retorno me da. Pero, o sea, y lo otro que ha pasado es que estos últimos años, con la subida de tasas que hemos tenido internacionalmente, recién ahora estamos empezando a ver como recortes de tasas, cuando fue todo el tema de la subida de tasas, a todo lo que son ETF y ESG, esto le pegó mal, porque finalmente igual ellos tienen como una subponderación a sectores que son de commodity, que muchas veces son sectores que son menos sensibles a las tasas, y en cambio tienen más exposición a sectores que son growth y que son más sensibles a las tasas, los cuales se vieron mermados en rentabilidad producto de esto que era algo de mercado. Y claro, o sea, en el fondo, si tú lo ves solamente como a grandes términos, como no, invierte un ETF que está sobreexpuesto a sectores que aparentemente emiten menos, porque eso es aparente, o sea, si tú ves el Scope 2, Scope 3 de lo que es, no sé, la inteligencia artificial, no es bajo, es altísimo. Claro. Entonces, claro, como que al final yo creo que lo que uno tiene que buscar es, o quizás como si quiere buscar retorno, es integrar esto al momento de analizar las acciones. Y por ejemplo, lo que ha demostrado tener más éxito en el tiempo es que tú dejes de invertir en las acciones que están como, si tú por ejemplo haces cuartiles o divides en tercios por rankings, acciones que de acuerdo como a valores que pueden ser nota ESG de acuerdo a ciertos criterios, en el fondo a ti lo que más te paga es dejar fuera ese último tercio o ese último cuartil. Cuando tú haces eso, efectivamente se demuestra de que eso supera las acciones, o sea, esa rentabilidad de ese nuevo índice construido supera en rentabilidad al índice completo. Es más bien como dejando a las empresas que lo hacen muy mal, más que solo en invertir en aquellas que están como invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. O sea, estamos hablando de qué da más en rentabilidad, y eso es lo que se ha demostrado más en los estudios. Oye, Estar fuera Tamara, de empresas de alto riesgo, y también se detecta premio en las valorizaciones de empresas que gestionan bien temas que producen riesgo, como por ejemplo temas de corrupción en el governance. Eso también ha demostrado como que en rangos y en horizontes amplios de tiempo dar una rentabilidad más alta también. oye, Tamara, ¿cómo a ti te ha tocado trabajar ahí al interior de Vice? ¿Cómo ves tú que esto va a avanzar de cara al futuro cercano? ¿Cuál es tu apreciación con respecto, no sé, a la banca, para no ejemplificarlo en el Vice, sino que como a nivel de industria? ¿Ves que hay incentivos todavía o todavía está el temor de ingresar, de comprometerse como lo han hecho ustedes con estos temas? Mira, yo creo que esto, claro, parte quizás más ha partido más desde las inversiones, o sea, no sé si ustedes recuerdan, bueno, nosotros estamos en los PRI, pero también existen principios que son para las aseguradoras, también existen principios responsables para para los bancos, y la verdad es que tú ves que hay mucho menos adherencia, o sea, los PRI de hecho se han multiplicado por 2 los signatarios desde que nosotros ingresamos, y ya van como en 4.000 asset managers, y los bancos tú no ves esto que va tan rápido. Pero claro, porque en el fondo desde el punto de vista, desde un inversionista, yo pedirle al emisor que haga las cosas mejor, que me entregue más información y que esté gestionando estos riesgos, quizás es más fácil que desde alguien que en el fondo está desde la otra cara de la moneda, o que no es inversionista, sino que al final está colocando. Entonces, porque al final igual son deals que tienes que, tampoco te puedes quedar sin nada. Entonces, es un poco más lento porque requiere que la industria empiece a entregar más información, y eso también se mueve de acuerdo a la regulación. Y la regulación se ha ido moviendo. O sea, el 2020 fue el tema de la NSG 416, o sea, la 461, perdón, que ahora es la El 519. 519. Sí.
Y eso también fue un salto importante, eso también se ha ido, ha ido levantando un poco las exigencias, o sea, en governance ahora hay que entregar más información, también el tema del S1 y el S2, y eso va moviendo. Entonces yo creo que eso ayuda a que luego los bancos también puedan como, porque al final tú puedes tener una super política, pero si esa información no está disponible y los clientes no te la pueden dar porque también se le encarece mucho a ellos el crédito así, es súper difícil que esto avance. Entonces, por ejemplo, de lo que hablábamos de este reporte que sacó en Cambridge Institute de Sustainability Leadership, ellos, bueno, sacaron este research y muchas veces lo hacen también en conjunto con Boston Consulting Group. Y acá ellos, por ejemplo, demuestran de que en el fondo esto requiere que todo el ecosistema esté como de alguna manera actuando de una manera conjunta y coordinada, y eso es desde los consumidores hasta los reguladores, hasta el gobierno, los agentes de la industria, etcétera. Entonces, Oye, Tamara, y ese, creo que en bancos más como, lento, pero yo creo que vamos avanzando y bueno, ustedes, Juan nos puede comentar, o sea, las consultoras yo creo que sí han tenido más pega de producto de esto de Oye, medir. Tamara, y este como movimiento de ecosistema, de como que, ok, está más subida la industria del mundo de las inversiones más que de la banca, ¿tú ves que puede haber como un movimiento o que hay como un freno o un retroceso en el contexto global de lo que está pasando como con movimiento anti-ESG? Hay todo un tema como medio político con Trump en Estados Unidos, como que hay un movimiento más cuestionador sobre las temáticas ESG, sobre las inversiones con consideración de los factores ESG. ¿Tú ves que eso le está pegando realmente a la industria y a la banca y a este como ecosistema creciente o no tanto? No, de todas maneras, o sea, en el fondo no puede decir como que, no sé, el gobierno de Trump no ha tenido un impacto, sí, lo ha tenido en flujos de inversiones, lo ha tenido en AUM. Nosotros, mira, igual hemos consultado con otros agentes de la industria, como otros asset managers, y incluso hemos recibido comentarios de que muchas veces ellos, hay ciertas como estados donde esto está más tenso, donde la regulación también ha ido un poco a restringir las inversiones con estos criterios, y otros donde es todo lo contrario, donde es promoverlo incluso. Y muchos asset management en Estados Unidos han tenido que, por ejemplo, si ellos van a presentar un fondo, tienen una presentación comercial, de repente tienen que tener dos versiones de la misma presentación, una donde Dependiendo del explican su estado donde estrategia lo... de integración ESG y otra donde está totalmente ESG censurado y en ninguna parte, y apenas, y creo que hasta ni sostenibilidad, porque de repente también ya no hablan tanto de ESG, hablan más de sostenibilidad, pero incluso ha repercutido en eso. Entonces, yo creo que sí, ha sido fuerte lo de Trump, pero la verdad es que la necesidad continúa y sigue avanzando. Y esto lo saben los gobiernos, por eso es que tienen sus compromisos hechos. Entonces, el que haya una persona hoy día que quizás haya quitado ciertos subsidios o que ha tratado de regular como para el otro lado, eso no quita el hecho de que esto sigue avanzando. Los impactos y la necesidad económica está en esta transición, o si no, los costos en PIB igual van a ser, como leíamos en ese reporte, entre 11 y 27% del PIB. O sea, eso sigue avanzando igual. Entonces, como que creo que esto sí ha tenido como una caída, incluso en OM o flujo, pero la tendencia va a seguir hacia arriba. Oye, Tamara, te queremos agradecer infinito esta conversación. Creo que da para mucho. A mí, bueno, yo trabajé muchos años también en la industria financiera. Veo que hay avance. Me encantaría ver más Tamara trabajando en que le den más empuje, porque creo que hace muy bien. Así que solo agradecerte. Súper bueno lo que están haciendo. Ojalá que le puedan poner harto punch porque suma y es un camino que es largo, que quizás no se ve el retorno muy en el corto plazo, pero sí una agenda que hay que tener, que hay que manejar, que hay que gestionar,
porque en el largo plazo las empresas que empiecen a tener estos comportamientos van a ser las que van a perdurar. Entonces, por lo menos ese es mi convencimiento, y yo creo que, bueno, que de los tres que estamos aquí es el mismo. Así que, esfuerzo, ánimo, a no decaer, y nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme, y vamos a esperar los próximos capítulos de la nueva temporada. Gracias, Tamara, porque además creo que Tamara ha tenido como un doble rol, un poco de como decía Juan, como de promotora y de mover, y de quizás como un cambio medio organizacional también, como al interior de la organización, que sabemos que eso nunca es muy simple, y además como liderando un área que es súper clave para efectos de la sostenibilidad y toda la gestión en el fondo de los riesgos. Así que muchas gracias, un doble gracias, un triple gracias, Tamara, porque además, bueno, en el back office de todo esto nos costó un poco lograr esta entrevista, pero la logramos. Así que muchísimas gracias a todos por ver este capítulo, y no se pierdan lo siguiente. Ya saben, nos pueden seguir en YouTube y en nuestras plataformas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.